no vayas a este rancho con tus hijos. Si alguien me hubiera dicho eso hace unos meses, probablemente me habría reído. Siempre pensé que esas advertencias eran exageraciones de gente supersticiosa, historias que se cuentan en los pueblos para asustar a los niños o para justificar cosas que nadie sabe explicar. Pero después de lo que viví con mi familia en el rancho de La Punta, en la sierra de Oaxaca, ya no me atrevo a burlarme de esas palabras. Mi nombre es Óscar Martínez, tengo 38 años y esta historia ocurrió hace apenas unas semanas. Todavía me cuesta dormir algunas noches cuando recuerdo lo que vimos en esa carretera. No sé exactamente qué eran esas cosas, pero sí sé que estaban esperando algo. Y tengo una sospecha terrible de qué era. Yo nací en La Punta, un pueblo pequeño perdido entre cerros, caminos de tierra y montañas que parecen cerrarse sobre sí mismas cuando cae la noche. María, mi esposa, también nació ahí. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, antes de que la vida nos empujara a buscar algo mejor fuera del pueblo. Cuando decidimos casarnos, los dos sabíamos que si queríamos darle una vida distinta a nuestros futuros hijos tendríamos que salir de ahí. La Punta era un lugar tranquilo, sí, pero también era un sitio donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Las casas seguían siendo de adobe, las calles apenas tenían iluminación y la mayoría de la gente sobrevivía cultivando o criando animales. Así que nos mudamos a una pequeña ciudad a varias horas de distancia. No era una gran ciudad, pero tenía trabajo, escuelas y hospitales. Poco a poco fuimos haciendo nuestra vida allá. Pasaron los años, conseguimos estabilidad y finalmente nació nuestra hija Lucía. Cuando ella llegó al mundo todo cambió para nosotros. De pronto las prioridades eran distintas. Ya no pensábamos en regresar al pueblo con tanta frecuencia. Queríamos que Lucía creciera en un lugar donde tuviera oportunidades, donde pudiera estudiar y vivir con menos dificultades que las que nosotros habíamos tenido. La verdad es que con el paso del tiempo dejamos de visitar La Punta casi por completo. Al principio regresábamos para fiestas familiares o celebraciones importantes, pero luego el trabajo y la vida diaria fueron ocupando todo nuestro tiempo. Cuando nos dimos cuenta, habían pasado casi 6 años desde la última vez que habíamos estado ahí. 6 años sin ver los cerros donde crecimos, sin caminar por esas calles de tierra, sin escuchar las historias que la gente del pueblo siempre contaba cuando caía la noche. Todo cambió el día que recibimos una llamada de mi tía Matilde. Su hija, mi prima Rosaura, iba a cumplir 15 años y quería que toda la familia estuviera presente. En el pueblo esas celebraciones siguen siendo algo importante. No es solo una fiesta. Es una reunión de todos los parientes, de los vecinos, de gente que a veces no se ha visto durante años. Cuando mi tía nos invitó, María me miró con esa expresión que conozco muy bien, esa mezcla de nostalgia y emoción que aparece cuando recuerda su infancia en La Punta. Deberíamos ir, me dijo esa noche mientras Lucía jugaba en la sala. Hace mucho que no volvemos. Yo lo pensé unos segundos antes de responder. La verdad es que también sentía curiosidad por regresar después de tanto tiempo. Quería ver cuánto había cambiado el pueblo, si las calles seguían igual, si la casa de mis padres seguía en pie. Además, hacía apenas unos meses que había comprado mi camioneta nueva, una F-150 doble cabina, preparada para caminos difíciles. Siempre me gustaron los vehículos fuertes, de esos que pueden meterse en terracería sin problemas. Esta tenía barras LED en el techo, faros auxiliares para caminos oscuros y suspensión reforzada para atravesar cerros sin dificultad. Era perfecta para un viaje como ese. Así que aceptamos. El plan era sencillo, salir al mediodía, manejar durante varias horas atravesando la sierra y llegar al pueblo antes de que empezara la fiesta. Lucía estaba emocionada porque sería la primera vez que vería el lugar donde habíamos crecido su madre y yo. Pasó toda la mañana preguntando cómo era el rancho, si había animales, si podía correr por los cerros o si conocería a otros niños. El día del viaje el sol estaba alto cuando salimos de la ciudad. Cargamos algunas maletas en la parte trasera de la camioneta, acomodamos a Lucía en el asiento trasero con su cobija rosita y comenzamos a manejar rumbo a la sierra. Las primeras horas del camino fueron tranquilas. Carreteras amplias, tráfico moderado,
estaciones de servicio cada cierto tramo. Pero a medida que nos acercábamos a la región montañosa todo empezó a cambiar. La carretera se volvió más estrecha. Las curvas comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Y los cerros se levantaban cada vez más altos a los lados del camino. El sol empezó a descender lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados que pronto se volvieron violetas. Cuando nos dimos cuenta, la tarde se estaba convirtiendo en noche. Creo que sí se nos va a hacer tarde, dijo María mirando el reloj del tablero. Yo asentí mientras encendía los faros delanteros. No pasa nada, respondí. Con esta camioneta podemos manejar sin problema. Pero la verdad es que la sierra de noche siempre tiene algo que la hace distinta. Incluso para alguien que creció en esos caminos. El silencio se vuelve más profundo, los árboles parecen más altos y las sombras entre los cerros se mueven de formas que el ojo no alcanza a distinguir bien. Fue más o menos una hora después de que cayó la noche cuando vimos la fogata. Estaba a un lado del camino, en un claro entre los árboles. Alrededor del fuego había varias personas. Al principio pensé que eran viajeros o gente del campo reuniéndose para beber algo. Pero cuando nos acercamos lo suficiente para que las luces de la camioneta iluminaran parcialmente el lugar, noté algo extraño. Las personas alrededor del fuego no estaban simplemente sentadas o conversando. Se movían. Pero no como gente bailando o festejando. Eran movimientos lentos, repetitivos. Se inclinaban hacia el fuego. Levantaban los brazos. Y parecían murmurar algo al mismo tiempo. María también lo notó. ¿Qué están haciendo?, preguntó en voz baja. Yo encogí los hombros. Seguramente están tomando, respondí. Ya sabes cómo se pone la gente en estos caminos. Pero mientras pasábamos junto a ellos, sentí algo que no había sentido antes durante todo el viaje. La sensación de que nos estaban observando. No era una mirada normal. Era algo más pesado. Más consciente. Miré por el retrovisor mientras nos alejábamos y durante unos segundos me pareció ver que varias de esas personas se habían detenido y estaban mirando directamente hacia la camioneta mientras nos íbamos. No dije nada. Pero desde ese momento el ambiente dentro del vehículo cambió. El silencio se hizo más largo. Lucía dejó de hablar. Y la sensación de ser observados nos acompañó durante todo el resto del camino hasta llegar al pueblo. Cuando finalmente vimos el letrero oxidado que decía bienvenidos a la punta, el reloj marcaba las 2:03 de la madrugada. Llegar a la punta después de tantos años fue una sensación extraña. Mientras conducía lentamente por la calle principal del pueblo, iluminada apenas por algunos focos amarillos colgados en postes de madera, sentí algo que no supe explicar en ese momento. No era exactamente nostalgia, tampoco incomodidad. Era una mezcla de ambas cosas. El lugar se veía exactamente como lo recordaba cuando era niño. Las mismas casas de adobe, los mismos cercos de madera, los mismos árboles viejos inclinándose sobre los caminos de tierra. Era como si el tiempo hubiera pasado en todas partes, menos ahí. Apagué el motor frente a la casa de mi madre, y durante unos segundos nadie habló dentro de la camioneta. El motor dejó de vibrar y el silencio del rancho cayó encima de nosotros como una manta pesada. La puerta de la casa se abrió antes de que siquiera tocáramos. Mi madre, doña Carmen, salió envuelta en un rebozo oscuro, con el cabello recogido como siempre lo había llevado. Cuando vio a María y a mí, su cara se iluminó de una forma que me hizo sentir culpable por haber tardado tantos años en volver. Detrás de ella aparecieron mi tío Rafael y mi tía Matilde, que nos recibieron con abrazos y risas apagadas para no despertar a medio pueblo. Lucía seguía dormida en el asiento trasero, abrazada a su cobija rosita. La cargué con cuidado para llevarla adentro. La casa olía igual que cuando era niño, mezcla de leña, café y tierra húmeda. Nos ofrecieron comida, pero el cansancio del viaje nos estaba cayendo encima. Apenas intercambiamos algunas palabras sobre el camino y la fiesta que ya había terminado. María y yo nos fuimos a dormir en el cuarto que mi madre había preparado. La niña quedó dormida entre nosotros en un colchón improvisado.
Afuera, el viento movía las láminas del techo con un ruido seco que recordaba muy bien de mi infancia. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Lucía me despertara. Sentí una pequeña mano moviendo mi hombro. Papá, susurró con voz somnolienta. Tengo que ir al baño. Abrí los ojos con dificultad. La habitación estaba completamente oscura, iluminada apenas por una rendija de luz de luna que entraba por la ventana. Miré el reloj del celular. 3:47 de la madrugada. Recordé de inmediato algo que había olvidado: en la casa de mi madre el baño estaba fuera, separado de la construcción principal, como en muchas casas viejas del rancho. Me levanté despacio para no despertar a María, pero Lucía volvió a sacudir mi brazo. Papá, apúrate. María se incorporó también. Voy con ustedes, dijo frotándose los ojos. Salimos los tres al patio trasero. La noche estaba completamente silenciosa, de ese tipo de silencio que solo existe en lugares donde no hay ciudades cerca. Ni autos, ni motores, ni música. Solo el sonido del viento entre los árboles. El baño estaba a unos 20 metros de la casa, al fondo del patio. Caminamos hacia allá iluminándonos con la linterna del celular. Lucía entró mientras María y yo esperamos afuera. Fue entonces cuando lo sentí. Esa sensación. La misma que había tenido horas antes en el camino. La sensación de que alguien nos estaba mirando. No era un miedo repentino. Era algo más sutil, como cuando tu cuerpo detecta algo antes de que tu mente pueda entenderlo. Levanté la mirada lentamente hacia los árboles que rodeaban el patio. Y lo vi. En la punta de uno de los árboles más altos, apenas visible contra el cielo oscuro, había algo grande. Al principio pensé que era una sombra, una rama, algo que mi mente estaba interpretando mal. Pero entonces la nube que cubría la luna se movió un poco, dejando pasar un rayo de luz pálida. Y pude verlo mejor. Era un pájaro. Pero no uno normal. Era demasiado grande. Mucho más grande que cualquier ave que hubiera visto en esa región. Las plumas eran negras, completamente negras, y parecían absorber la poca luz que caía sobre ellas. Estaba completamente inmóvil, con las alas plegadas contra el cuerpo, mirando directamente hacia nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. María seguía mirando hacia el baño, esperando a que Lucía terminara. No dije nada. No quería asustarlas. Pero no pude dejar de mirar esa cosa. Sus ojos, si es que eran ojos, reflejaban la luz de una forma extraña. No brillaban como los de un animal. Parecían observar. Lucía salió del baño unos segundos después. Papá, ya terminé. En cuanto la tomé de la mano, dije en voz baja. Vamos a la casa. Caminamos rápido. Sin correr, pero lo suficientemente rápido como para que María notara que algo pasaba. ¿Qué ocurre?, preguntó. Abrí la puerta y la cerré detrás de nosotros antes de responder. Había algo en el árbol, dije. María frunció el ceño. ¿Qué cosa? Un pájaro, pero enorme. Mi madre ya estaba despierta. Al parecer había escuchado el movimiento. ¿Qué pasa?, le conté lo que había visto. En cuestión de minutos la casa estaba llena de movimiento. Mi tío Rafael tomó un machete que tenía colgado cerca de la puerta. Mi primo Efraín encendió una lámpara de mano grande. Salimos todos al patio. Pero el árbol estaba vacío. No había nada. Ni plumas. Ni ruido. Ni movimiento. Solo el viento entre las ramas. Mi tío Rafael miró hacia el cielo oscuro unos segundos y luego bajó la mirada. Los pájaros no se quedan quietos así en la noche, dijo. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a mí con expresión seria. Óscar, dijo en voz baja. Cuida mucho a la niña. ¿Por qué? Ella tardó unos segundos en responder. Porque en este pueblo, todavía hay cosas que la gente no entiende. Sentí un peso extraño en el estómago. ¿Qué quieres decir? Mi madre miró hacia la oscuridad del patio antes de hablar.
Hay quienes dicen que las brujas siguen rondando los cerros. Nadie dijo nada después de eso. Pero esa noche, ninguno de nosotros volvió a dormir bien. El resto de la madrugada pasó entre murmullos y silencio. Nadie volvió a mencionar el pájaro en voz alta después de lo que dijo mi madre, pero la sensación de incomodidad se quedó flotando dentro de la casa como una nube invisible. Cada crujido de la madera o golpe de viento contra el techo hacía que alguno de nosotros levantara la cabeza. Aún así, el cansancio del viaje terminó venciendo al miedo y todos volvimos a acostarnos, aunque el sueño nunca fue realmente profundo. Cuando amaneció, el pueblo se veía completamente distinto a como lo habíamos visto durante la noche. La luz del sol caía sobre los cerros que rodeaban la punta, iluminando las casas de adobe y los caminos de tierra con un tono dorado. Desde el patio se escuchaban gallos cantando a lo lejos y el sonido metálico de alguien trabajando con herramientas en otra casa cercana. Durante unos momentos me pregunté si tal vez todo lo de la madrugada había sido una exageración producto del cansancio. Lucía salió al patio corriendo detrás de unas gallinas que caminaban cerca de la cerca de madera. Reía como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. María la observaba con una sonrisa mientras ayudaba a mi madre a preparar café y tortillas en la cocina. Por un momento todo parecía normal. Pero mientras caminaba por el pueblo con mi tío Rafael más tarde esa mañana, empecé a notar algo que me resultó inquietante. Nada había cambiado. No es que el pueblo siguiera siendo humilde o pequeño. Eso era normal. Lo extraño era que parecía exactamente igual que cuando yo era niño. Las mismas casas, los mismos caminos, las mismas tiendas con letreros viejos pintados a mano. Incluso algunas paredes tenían las mismas grietas que recordaba de años atrás. ¿No han construido nada nuevo? Pregunté mientras caminábamos por la calle principal. Mi tío Rafael escupió al suelo antes de responder. Aquí las cosas no cambian mucho. Pero han pasado años. Él se encogió de hombros. Así lo quieren algunos. Sus palabras me dejaron pensando. Cuando regresé a la casa, encontré a mi madre sentada en una silla de madera limpiando frijoles. Me senté frente a ella. Ma, le dije, ¿por qué el pueblo sigue igual? Ella levantó la mirada lentamente. Porque no quieren que cambie. ¿Quién? Mi madre suspiró. La familia del río. Ese nombre despertó algo en mi memoria. Había escuchado hablar de ellos cuando era niño, pero nunca presté demasiada atención. ¿Qué tienen que ver ellos con el pueblo? Mi madre dejó los frijoles a un lado y bajó la voz. El alcalde es de esa familia. Su padre también lo fue. Y el padre de su padre antes que él. ¿Y eso qué? Ella me miró con una expresión que no supe interpretar. La gente dice que no quieren que venga gente de fuera. Que no quieren que el pueblo cambie porque, hizo una pausa, porque sus cosas funcionan mejor así. ¿Sus cosas? Mi madre dudó unos segundos. Hay quienes dicen que muchos de ellos practican cosas que no deberían. No dije nada. Siempre he sido una persona más práctica que supersticiosa. Pero algo en la forma en que mi madre habló me hizo sentir incómodo. Ese mismo día, mientras caminábamos por el centro del pueblo antes de prepararnos para la fiesta de 15 años, ocurrió algo que me dejó pensando aún más. Lucía caminaba entre María y yo comiendo un dulce que le habían dado unos primos cuando dos mujeres mayores se acercaron desde la otra acera. Eran delgadas, vestidas completamente de negro, con el cabello gris recogido en trenzas apretadas. Sus rostros tenían arrugas profundas, pero sus ojos se movían con una intensidad extraña. Una de ellas se agachó frente a Lucía. «Hola, niña», dijo con una sonrisa que no me gustó. «¿Quieres más dulces?». Sacó un pequeño puñado de caramelos envueltos en papel de colores. Lucía dio un paso hacia adelante. Pero María reaccionó de inmediato. «Gracias, pero no», dijo tomando a nuestra hija del hombro. La mujer no retiró la mano con los dulces. Solo la sostuvo frente a la niña unos segundos más. La otra mujer observaba en silencio. Sus ojos se movían lentamente entre María y yo.
Entonces la primera levantó la mirada hacia mi esposa. Y la sonrisa desapareció de su rostro. Por un instante sus ojos se volvieron duros, llenos de algo que parecía desprecio. Luego guardó los dulces. Las dos mujeres se dieron la vuelta y se alejaron caminando sin decir una palabra. Mi madre, que había visto todo desde la puerta de la casa, se acercó rápidamente. ¿Qué querían? Darle dulces a la niña, respondió María. Mi madre frunció el ceño. ¿Cómo eran? María las describió. El rostro de mi madre cambió. Son de la familia del río. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué lo dices así? Ella me miró con preocupación. Porque con esa gente hay que tener cuidado. La fiesta de 15 años esa noche fue exactamente como recordaba las celebraciones del pueblo. Música fuerte, comida para todos, niños corriendo entre las mesas y adultos bailando bajo un techo improvisado de luces y telas. Durante unas horas el ambiente se sintió alegre, casi normal. Lucía estaba fascinada con todo lo que veía. Bailó con sus primos, comió pastel y no dejó de reír. Pero cada vez que miraba hacia los bordes de la plaza donde se realizaba la fiesta, tenía la sensación de que alguien nos estaba observando desde la oscuridad. Quizá era imaginación. Quizá no. La fiesta terminó tarde. Muy tarde. Cuando finalmente regresamos a la casa para dormir un poco antes de partir al día siguiente, la luna estaba alta en el cielo y el viento se había vuelto más frío. Al día siguiente decidimos regresar a la ciudad al anochecer. Habíamos pasado todo el día visitando familiares y recorriendo el pueblo, y el tiempo se nos fue más rápido de lo que esperábamos. Cuando subimos a la camioneta, Lucía se acomodó en el asiento trasero con su cobija rosita y se quedó dormida casi de inmediato. Encendí el motor de la F-150. Las luces LED iluminaron el camino de salida del pueblo. Y mientras avanzábamos hacia la carretera que atravesaba la sierra, no pude evitar pensar en las palabras de mi madre. Cuida mucho a la niña. No sabía que, unas horas después, entendería exactamente por qué me había dicho eso. Salimos de la punta cuando el cielo comenzaba a oscurecerse. La última luz del atardecer se deslizaba entre los cerros como un reflejo anaranjado que poco a poco iba desapareciendo detrás de las montañas. Encendí las luces principales de la camioneta y también las barras LED del techo para iluminar mejor el camino de terracería que salía del pueblo hacia la carretera que atravesaba la sierra. A esa hora casi no había movimiento. Solo se escuchaba el sonido del motor de la F-150 avanzando entre los árboles y el viento que bajaba desde los cerros con ese olor particular a tierra húmeda y vegetación salvaje. Lucía se había quedado dormida apenas unos minutos después de que salimos. Iba en el asiento trasero abrazando su cobija rosita, completamente ajena al silencio pesado que comenzaba a envolver el camino. María miraba hacia adelante con el cinturón puesto, observando cómo las luces de la camioneta cortaban la oscuridad del monte. Durante los primeros kilómetros ninguno de los dos habló mucho. Era ese tipo de silencio tranquilo que aparece después de un día largo. Pero conforme nos alejábamos del pueblo, el ambiente empezó a sentirse distinto. La carretera se volvió más estrecha. Los árboles crecían más densos a los lados. Y los cerros parecían cerrarse sobre el camino. El cielo estaba despejado, pero la luna apenas iluminaba lo suficiente como para distinguir las siluetas de las montañas. Por suerte, la camioneta estaba preparada para ese tipo de caminos. Las luces LED proyectaban una franja blanca sobre el asfalto y la terracería, revelando cada curva y cada piedra en el camino. Habíamos avanzado quizá unos 15 minutos cuando María habló. «Oscar». «Sí. ¿Ya viste eso?». Señalaba hacia uno de los cerros a nuestra derecha. Al principio no vi nada. Solo la oscuridad de los árboles y las rocas. Pero entonces lo noté. 2 puntos de luz. 2 pequeñas bolas de fuego flotando en la distancia. No estaban en el suelo. Estaban en el aire, moviéndose lentamente sobre la ladera del cerro. Fruncí el ceño. Tal vez alguien está quemando algo, dije. Pero ni siquiera yo soné convencido.
Las luces no se comportaban como fuego normal. No parpadeaban como una fogata. No lanzaban chispas. Se movían. Flotaban. Como si tuvieran voluntad propia. María se acomodó en el asiento. Óscar, esas cosas se están moviendo. Y tenía razón. Las bolas de fuego comenzaron a descender lentamente por la ladera del cerro. Primero pensé que desaparecerían detrás de los árboles, pero no fue así. Seguían bajando. Directamente hacia la carretera. Sentí un pequeño nudo formarse en mi estómago. Tal vez son drones, dije intentando encontrar una explicación. Pero la idea no tenía sentido. ¿Quién volaría drones en medio de la sierra a esas horas de la noche? Seguimos avanzando. Las luces estaban cada vez más cerca. Entonces ocurrió algo que hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Una de las bolas de fuego bajó hasta la carretera. Y se colocó directamente frente a nosotros. A unos 10 metros de distancia. Pisé el freno de inmediato. La camioneta se detuvo. El motor seguía encendido. Las luces iluminaban esa cosa con claridad. Era una esfera de fuego del tamaño aproximado de un balón de fútbol. Pero el fuego no se movía como debería. Giraba lentamente sobre sí mismo. Como si respirara. María tomó mi brazo. No te detengas, dijo con voz tensa. Sigue. Pero yo no podía avanzar. Esa cosa estaba justo en medio del camino. Y no me dejaba ver nada detrás. Mientras trataba de entender lo que estaba viendo, noté algo más. La segunda bola de fuego había llegado al borde del camino. Y empezó a cambiar. La luz se estiró. Se deformó. Como si algo estuviera tomando forma dentro de ella. Sentí el aire dentro de la camioneta volverse más caliente. Mi respiración se volvió pesada. María se giró hacia el asiento trasero y abrazó a Lucía, que seguía dormida, aunque ahora tenía lágrimas deslizándose por sus mejillas. La niña estaba llorando sin despertarse. Óscar, vámonos, dijo María con voz temblorosa. Pero yo no podía apartar la mirada de la orilla del camino. La segunda bola de fuego terminó de transformarse. ¿Y lo que apareció? No era una persona. Era el mismo pájaro que había visto la madrugada anterior en el árbol. Pero ahora lo veía claramente. Era enorme. Mucho más grande que cualquier ave que pudiera existir en esa región. Las alas parecían desproporcionadas. Las plumas eran negras, pero algunas estaban torcidas, como si hubieran crecido de forma incorrecta. Y cuando encendí los faros auxiliares de la camioneta, pude ver su rostro. No era un rostro de pájaro. No completamente. Había algo humano en él. La forma de la cabeza. La estructura de los pómulos. Pero deformada. Retorcida. Los ojos brillaban con un reflejo extraño, como si estuvieran llenos de una luz enfermiza. El pájaro inclinó la cabeza hacia nosotros. Entonces abrió el pico. Y emitió un sonido. No era un graznido. No era un chillido. Era algo más cercano a una risa baja y rasposa. En ese momento mi cuerpo reaccionó por instinto. Pisé el acelerador a fondo. El motor de la F-150 rugió. La camioneta salió disparada hacia adelante. La bola de fuego frente a nosotros se movió justo a tiempo para evitar el impacto. Pasamos a toda velocidad. Miré por el espejo retrovisor. Y vi algo que todavía me cuesta describir. La bola de fuego nos estaba siguiendo. Y el pájaro también. Corría por el borde del camino con movimientos antinaturales. Sus alas se abrían parcialmente mientras avanzaba. No volaba. Pero se movía con una velocidad imposible para algo de ese tamaño. El velocímetro marcaba 100 kilómetros por hora. Y durante varios segundos. Esas cosas nos siguieron. Hasta que finalmente comenzaron a quedarse atrás. Primero el pájaro. Luego la bola de fuego. La última vez que miré por el retrovisor,
La esfera de fuego se elevó lentamente hacia el cielo. Y desapareció entre las nubes. Durante varios minutos no dijimos una sola palabra. Solo el sonido del motor llenaba el interior de la camioneta. María respiraba con dificultad. Lucía volvió a dormirse profundamente. Y yo seguí conduciendo con las manos tensas sobre el volante. No sabía qué eran esas cosas. Pero una parte de mí estaba completamente segura de algo. No había sido casualidad. Esas cosas nos estaban esperando. Durante varios minutos después de aquello, lo único que se escuchaba dentro de la camioneta era el sonido constante del motor y mi propia respiración tratando de volver a la normalidad. Las manos me temblaban ligeramente sobre el volante, pero no quería que María lo notara, así que me concentré en mantener la mirada fija en el camino. La carretera seguía serpenteando entre los cerros de la sierra, y las luces de la F-150 abrían una franja blanca en la oscuridad mientras avanzábamos. María seguía abrazando a Lucía en el asiento trasero. La niña se había vuelto a quedar completamente dormida, como si nada hubiera ocurrido. Eso era lo que más me inquietaba de todo. Aquellas cosas habían estado frente a nosotros, a escasos metros, y aún así mi hija no había despertado ni una sola vez. María rompió el silencio finalmente. «Óscar». Su voz estaba baja. ¿Qué eran esas cosas? No respondí de inmediato. La verdad es que no tenía ninguna respuesta. No lo sé, dije finalmente. Pero en mi cabeza comenzaron a aparecer recuerdos. Recuerdos de cosas que había escuchado cuando era niño en la punta. Historias que los viejos del pueblo contaban cuando se reunían por las noches en las casas o en las fogatas de los cerros. Historias de luces que flotaban en el monte. De aves negras que no eran aves. De brujas que podían convertirse en animales. Sacudí la cabeza intentando alejar esos pensamientos. Tal vez fueron luces del cerro, dije. Algún fenómeno raro. Pero ni siquiera yo me creía esa explicación. María se quedó en silencio unos segundos. Ese pájaro, murmuró. No era normal. Negué lentamente con la cabeza. No. Seguimos manejando. La carretera poco a poco empezó a descender hacia zonas donde el terreno se volvía menos montañoso. Después de unos 20 minutos más de conducción, vimos las primeras luces de una pequeña estación de servicio al lado del camino. Era una gasolinera vieja, de esas que permanecen abiertas toda la noche para los conductores que atraviesan la sierra. «Detente», dijo María. «Necesito bajar un momento». Yo también lo necesitaba. Me orillé junto a una de las bombas y apagué el motor. Durante unos segundos nos quedamos sentados sin movernos. El silencio después de apagar el motor se sintió extraño. Como si el mundo hubiera vuelto a ser normal de repente. Salimos de la camioneta. El aire de la madrugada estaba frío. Caminamos hasta la pequeña tienda de la gasolinera y compramos 2 botellas de agua. Nos sentamos en una banca de cemento frente al lugar mientras Lucía seguía dormida dentro de la camioneta. María bebió un poco de agua. «Óscar», dijo finalmente. «¿Tú crees que tenga que ver con lo que dijo tu mamá?» Sabía exactamente a qué se refería. A las brujas. A la familia del río. A las historias del pueblo. Miré hacia la carretera oscura por donde habíamos venido. No lo sé. Pero mientras lo decía, recordé algo más. Las 2 mujeres que habían intentado darle dulces a Lucía. La forma en que nos habían mirado. La expresión de odio en sus ojos. Y entonces una idea incómoda empezó a formarse en mi mente. ¿Y si no era casualidad? ¿Y si aquellas cosas no habían aparecido simplemente porque sí? ¿Y si estaban buscando algo? Miré hacia la camioneta donde mi hija dormía tranquila. Un escalofrío me recorrió la espalda. María siguió mi mirada. «¿Qué pasa?» «Nada». Pero no era verdad. Permanecimos en silencio unos minutos más antes de subir nuevamente al vehículo. Encendí el motor y salimos de la gasolinera para continuar el viaje hacia la ciudad. El resto del camino transcurrió sin ningún otro incidente.
Ninguna luz en los cerros. Ninguna sombra extraña. Solo la carretera y el sonido constante del motor. Pero durante todo el trayecto tuve una sensación que no me abandonó ni un solo momento. La sensación de que algo nos había observado irnos. Como si aquellas cosas se hubieran quedado en la sierra. Esperando. Llegamos a casa cerca del amanecer. Lucía despertó justo cuando estacioné la camioneta frente a nuestra casa. ¿Ya llegamos?, preguntó con voz adormilada. María le sonrió. Sí, mi amor. La llevamos adentro y la acostamos en su cama. Minutos después volvió a dormirse profundamente. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad, María y yo nos sentamos en la sala sin decir mucho. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo hablar de lo que habíamos vivido. Después de un rato, ella dijo algo que me hizo pensar. Óscar, murmuró. ¿Recuerdas lo que dijo tu mamá? ¿Qué cosa? Que cuidaras mucho a la niña. No respondí. Pero esa frase volvió a resonar en mi cabeza. Porque ahora sabía que mi madre no lo había dicho por superstición. Lo había dicho porque sabía algo. Algo que yo había olvidado durante años lejos del pueblo. Algo que la gente de la punta siempre había sabido. Que en los cerros de esa región hay cosas que no deberían estar ahí. Cosas que observan desde la oscuridad. Cosas que a veces toman la forma de bolas de fuego. O de aves negras imposibles. Y que cuando aparecen, no siempre es por casualidad. No sé exactamente qué eran aquellas cosas. No sé si realmente tenían algo que ver con la familia del río. Pero sí sé algo con absoluta certeza. Desde esa noche, nunca volveré a pasar por la punta después del anochecer. Porque hay lugares donde la oscuridad no solo cubre el paisaje. Hay lugares donde la oscuridad está viva. Y está esperando.